¿Qué es el derecho? Introducción al derecho, ideas principales. Bueno, voy a seguir los primeros capítulos, en este caso el primer capítulo del libro Teoría del Derecho de María José Añón y otros autores, bueno, Ignacio Emerick, María Dalí, Juan Ramón Fallada, García Valle, Ángeles Galeana, Jesús García Cívico, Cristina García Pascual, José Antonio García Sáez, Andrés Gascón Cuenca, Víctor Merino Sancho, Ángeles Solanes Corella, con una adenda de Javier de Lucas. Este es el manual publicado en la editorial Tirant Leblanc hace unos años. Hay una edición posterior a esta es de 2020, Teoría del Derecho. Cada capítulo lleva una firma de uno o varios autores. En este caso el primer capítulo es de mi colega aquí en la Universidad Jaume I, Ignacio Emerick. Y la primera idea con la que se introduce el derecho es, aquí siguiendo Emerick, rompiendo algunos clichés o estereotipos o ideas extendidas, no inexactas, pero sí que pueden o podrían confundir, ¿no? A la hora de comprender el fenómeno jurídico, ¿no? Como solemos decir. Bueno, la primera idea es que cuando se dice que el derecho garantiza un orden, y si nos quedáramos así, dejaríamos de responder a dos preguntas importantes. ¿Qué tipo de orden queda garantizado? Es decir, la justicia, ¿no? Relativa a ese orden, y luego qué tipo de derecho se requiere para qué tipo de organización social, ¿no? Más compleja, menos complejo. La idea de que el tipo de orden que se garantiza es importante lo pone de manifiesto ejemplos como el apartheid sudafricano, que vemos en clase, donde hay un orden, por ejemplo, en el baño de la playa, una zona para blancos, una zona para negros. En la Irlanda, bajo el dominio de Inglaterra, la ocupación británica de Irlanda, donde se fija un precio para la adquisición de caballos por parte de los irlandeses católicos. El, el Tercer Reich en nazi, ¿no? Donde hay un orden y se especifica quién puede acceder y no, quién no a la función pública, ¿no? Dejando fuera no solo judíos o gitanos, sino también homosexuales o marxistas. Bueno, la idea de que el derecho garantiza un orden debe estar completada con alguna referencia, alguna alusión al tipo de orden que queda garantizado, en el sentido de que esté susceptible de ser examinado bajo una perspectiva valorativa, axiológica, ¿no? No basta con decir que el derecho garantiza un orden, ni tampoco que eh, podamos pensar que sin derecho no hay orden, ¿no? Aquí se cita el ejemplo del jurista norteamericano Carl Llewellyn, que mencionaba, aludía al tipo de orden de los indios Cheyenne, ¿no? Como un orden o como un sistema que para Cheyenne no tiene fisuras, no tiene problemas, ¿no? No tiene la percepción de que haya carencias, pero desde luego será un orden distinto al orden posterior a la revolución industrial o a un sistema de, no sé, financiero, bursátil, etcétera. Bueno, eh, la segunda idea con la que se introduce el derecho es recordar la naturaleza social del hombre, ¿no? Con ecos aristotélicos del hombre como zoon politikon, como animal social, diciendo algo así como que a diferencia de otros animales, los seres humanos sí que se plantean si lo que hacen es algo que deban hacer. Eh, no se conocen casos de ese tipo de disidencia razonada en, por parte de los estudios de biología de las abejas o de las hormigas. Una tercera idea, junto a la de que el tipo de orden y la complejidad de un orden importa, junto con la idea de que el hombre es un animal social, es la de que el derecho no es el único sistema de normas que, que coadyuva, o sea, que forma parte de la constitución normativa de, de la sociedad y de los seres humanos, sino que tenemos al menos otros dos órdenes normativos, la moral y la ética. Aquí solemos trabajar algún texto de la psicología social, en particular
de George Mead a partir de sus estudios de cómo la autoconciencia individual se forma a partir de la interacción, de la participación de las personas en redes sociales que están reguladas normativamente. Eh, Cómo se adquiere la perspectiva del otro generalizado, por ejemplo, al participar en un juego, ¿no? Cuando uno quiere participar en un partido de baloncesto, se juegue aquí o en un barrio de París, es el de que un lanzamiento, no sé, desde la línea 625 tiene 3 puntos, o bueno, sin ser tan sofisticados, de que el balón no se juega con el pie. Bueno, esa idea de la perspectiva del autogeneralizado, los juegos, la idea de que el propio lenguaje es normativo, es decir, con Wittgenstein, de que no existen lenguajes privados, pues es una manera para nosotros ir acercándonos así de lo más abstracto a ejemplos muy concretos a la respuesta de la pregunta que es derecho. Por volver a la primera cuestión, una cuestión central de este capítulo introductorio, seguimos la idea de que el derecho es un subsistema dentro del sistema social, del sistema de relaciones sociales. Es decir, aquí, aunque algunos de los términos sean un poco complejos, luego la explicación es muy sencilla. Seguimos al sociólogo Niklas Luhmann, en la medida en que ofrece una explicación total de la sociedad a partir de la evidencia de que las personas se relacionan con otras de diferentes maneras, ¿no? Y cada forma, cada modo de relaciones sociales acaba formando un subsistema dentro del sistema social. Es decir, un subsistema sería una manera estable de relaciones sociales o de desenvolverse las personas en sus relaciones sociales, ¿no? Cada subsistema tiene su propio lenguaje, sus propias reglas. Por ejemplo, el subsistema religioso pues, habla en términos de virtud, de pecado, cosa que no habla el sistema legal, jurídico, que se expresa en términos de lo legal o de lo ilegal. El estético habla básicamente con categorías como lo bello o lo feo. No describimos las normas jurídicas con el lenguaje de los sentimientos, ni de la estética, ni de la religión, ni de la economía, lo caro, lo barato. Y eso, que cada subsistema tenga un valor propio, en las relaciones afectivas uno, las económicas otro, que la amistad o el dinero de en cada uno de estos subsistemas sea central y ajeno al derecho, nos permite llevar la definición del derecho a un subsistema que se rige por su propio criterio, ¿no? Donde las decisiones no se toman por motivos de amistad, no se toman por motivos económicos, ¿no? Donde se puede diferenciar ese subsistema respecto de otros cuando está claro qué significa resolver un caso, un problema, un litigio, una situación por criterios estrictamente jurídicos, es decir, con argumentos que son distintos de los que se utiliza en otros subsistemas. No hablamos en términos morales ni en términos económicos. Es irrelevante cuando una persona cae en un tipo jurídico, o sea, en algo que establece una norma con carácter general, aludir a si recicla la basura o no, o si es buen judío o buen cristiano. No, lo religioso es irrelevante, y también el dinero que tiene, ¿no? Si quiere mucho a sus abuelos, todas esas cosas bueno, no son tan extrañas, ¿no? A veces, en el caso, por ejemplo, de delitos contra la libertad sexual, hay una asignatura todavía ahí pendiente de desvincular eh, los rasgos de la víctima de una agresión, ¿no? Cuando nos roban, nos hacen preguntas acerca de qué tipo de personas somos, si ahorramos, si llevamos la cartera normalmente con doble cerrojo, si nos resistimos mucho, nos han robado y ya está. Pues en las agresiones sexuales debería pasar igual, pero a veces es verdad, se hacen preguntas sobre la moral de la víctima. Bueno, algo es, yo creo que a superar. Bien, son vídeos de 10 minutos y acabo con una idea dentro de esa introducción al derecho sobre qué se ve en la primer o las dos primeras horas de este tipo de asignaturas, introducción al derecho, teoría del derecho, y decíamos antes que era la separación del derecho respecto a otros órdenes normativos. Hay muchos autores y manuales que confunden, o bueno, o incluso
prestan o llaman a la confusión entre la moral y la ética, pues la idea de que comparten etimología y tal, pero nosotros en clase lo que solemos hacer es buscar ejemplos muy claros donde, por ejemplo, la moral individual sería con Kant, ¿no? Con ecos del filósofo Immanuel Kant, pues una parcela normativa donde las normas son autónomas en el sentido de que cada uno se da unas normas a sí mismo. Es lo que sucede en la película Horizontes de Grandeza con el vaquero Gregory Peck, cuando no caen las provocaciones de otros vaqueros y dice: yo solo obedezco una norma o las normas que me doy a mí mismo. La ley moral en mi interior, podríamos decir kantianamente. La moral son normas que nos damos a nosotros mismos, tienen su sistema de sanción, el remordimiento o sentirse mal con lo que uno ha hecho, en el sentido de que no resulta coherente con una línea de actuación y le produce incomodidad o arrepentimiento. mmm, no sé, la moral tiene su sistema de sanciones. Es verdad que es más nebuloso, más interno. Y a diferencia de la ética, que es otro sistema de normas que cuando trascienden a la moral individual y son compartidas, por ejemplo, de una persona que madruga mucho y trabaja y llega puntual a su despacho y atiende puntualmente también a los estudiantes y se abre a todas las dudas que le plantean y se esfuerza por responderlas. Bueno, decimos que es una buena profesora, un buen profesor, un trabajador que merece un ascenso, un trabajador, una trabajadora que es modélica en algún campo, es porque está cultivando a un tipo de virtudes de una ética compartida cuya razón de ser no es ni moral de la moral individual ni legal, porque no son exigibles legalmente. Un periodista, por ejemplo, en el caso de la deontología profesional, está obligado a una serie de cosas que no vienen dadas por ley. Por ejemplo, conocer un caso de corrupción del partido afín al periódico y querer sacarlo y querer publicarlo dice algo de la ética profesional de un periodista, aunque no tenga ninguna obligación legal de dedicarle determinado espacio, determinada página, pues debería hacerlo independientemente de qué partido es el caso de corrupción. Bueno, esos serían ejemplos de ética profesional que vemos que es distinta de la moral individual. Y luego el derecho como otro tipo de sistema de normas donde la exterioridad, el carácter heteronormativo, o sea, que vienen dados por otros, la tipicidad es un rasgo muy importante, que las normas son típicas, es decir, que están previstas con anterioridad, reflejadas de una manera abstracta y general en una de las fuentes que se llama ley, pues es algo fundamental. Hay listados y listados de rasgos diferenciadores de la moral y del derecho, pero yo creo que con estas, la autonomía frente a la heteronomía, la exterioridad, a pesar de que el derecho también se interesa muchas veces por la interioridad, ¿verdad? Por el móvil, por la intención de un sujeto, en la mala fe, no sé, en agravantes de la conducta penal como en el ensañamiento, lo que alguien tiene dentro tiene reflejo luego en el derecho, debe tenerlo, o está previsto que lo tenga. En carácter general decimos que el derecho se dedica más a la parte exterior o a las consecuencias exteriores de las normas, que estas son también inmunes, que la moral decimos que es inmune al cambio deliberado porque no sabemos exactamente cuándo cambia la moral social, pero sí sabemos qué día entra en vigor determinada ley, ¿no? Sabemos que cuándo es exigible determinada conducta. Bueno, pero no quiero irme mucho más. Por recoger lo más importante de esta introducción al derecho en un primer bloque de ideas, decimos: uno, que el derecho garantiza un orden, pero que el derecho no puede ser ajeno a qué tipo de orden garantiza la justicia del orden, y también a cuestiones sociales en la medida que debemos ir poco a poco comprendiendo, o de entrada ir comprendiendo, que una cosa no es que sea el derecho y otra la sociedad, ni tampoco una cosa son los individuos y otra las normas y otra la sociedad, sino que es todo, forma una misma entramado, ¿no?, constitutivo. Luego una segunda idea, la de que el derecho como un subsistema social, en los términos de Niklas Luhmann, significa la posibilidad de encontrar o de decir y de explicar, justificar que una decisión está tomada por criterios estrictamente jurídicos, que no influye la riqueza o la pobreza del acusado, o algunos rasgos morales, o que no se puede basar una sentencia en el Deuteronomio, ¿no?, un libro del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera.
Y luego una tercera idea es que el derecho es un sistema de normas, entre otros sistemas de normas. Están los sistemas religiosos también de normas, que son, lo dirá un jurista que veremos, Hans Kelsen, sistemas estáticos, porque siempre están ahí, ¿no? Las 12 tablas o los 10 mandamientos o lo que dice el Corán, pero eso siempre está ahí, son normas religiosas estáticas. Las normas de derecho son distintas, son dinámicas, van cambiando y se diferencian de la moral y de la ética. Bueno, hasta aquí este primer vídeo de introducción al derecho, que es el derecho.